Bueno, vamos a seguir con este curso básico de hojas de cálculo de Google y vamos a profundizar un poquito más en las fórmulas más habituales, las más sencillas. Para ello vamos a abrir una hoja de cálculo nueva, en blanco, y como siempre, recordad nombrar siempre el fichero, la hoja de cálculo. Yo ya tengo preparado un nombre, fórmulas básicas, hoja de cálculo 2324. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacerlo aquí en el centro para que luego se vea bien. Vamos a añadir una serie de valores al azar, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar funciones y fórmulas. Las funciones son las que están preestablecidas en la hoja de cálculo y las fórmulas las introduciremos nosotros de forma manual. Operaciones geométricas y aritméticas o cualquiera otra básicas, pero para que quede claro que las funciones están todas insertas en la hoja de cálculo. Vamos a empezar con las más habituales. Por ejemplo, aquí en la columna G vamos a introducir una de las funciones, por ejemplo, la más utilizada, promedio. Fijaros que me sale un desplegable con todas aquellas funciones que están relacionadas con el promedio, y si paso por cada una de ellas me da una breve descripción de cómo se va a utilizar esa fórmula si la elijo. Por ejemplo, esta, valor promedio numérico de un conjunto de datos, o la media de un conjunto de valores de un intervalo, o esta de aquí sería el promedio de un intervalo en función de criterios, con la condición sí, y esta sería igual pero con un conjunto. Nosotros vamos a elegir esta, promedio, y lo que vamos a hacer es calcular el valor promedio de todos estos valores que hemos colocado. Son todos datos numéricos. Selecciono y arrastro sin soltar. Podría darle a Enter y ya tendríamos el valor, pero lo adecuado sería, lo teníamos aquí y no estaba este paréntesis. Lo adecuado es ponerle el paréntesis final y entonces Enter. Ya tendríamos el valor promedio. Vamos a ponerlo aquí, promedio, o mejor lo vamos a poner a la derecha. También podríamos habernos ido aquí y elegir la función correspondiente, que sería el valor promedio. Y fijaros que nos sale un detalle de cómo debemos actuar. Nos dice que entre paréntesis metamos el valor 1 y nos lo sombrea de verde. Entonces nos pondríamos en el lugar correspondiente donde voy a insertar los valores, pero podría insertar otros valores después separados de una coma. Incluso separado de otra coma, podría añadir un número cualquiera. Y además nos pone aquí un ejemplo. Promedio del A2 hasta la A100 y de la B2 a la B100. Además, muy importante es que no tiene en cuenta el texto. Y luego nos especifica que el valor 1 es el primer valor o intervalo o rango que debe tener en cuenta en ese valor promedio. Y este segundo, valor 2, sería opcional por si queremos añadir otro rango u otro intervalo de datos que nos interese. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar algunos de los datos, como este, es decir, que me calcule el promedio de los valores que están en el rango entre la celda C5 y la C9. Podría poner punto y coma y añadir los siguientes datos, que serían estos. Me tendría que salir el mismo valor medio que habíamos calculado antes, y efectivamente sale el mismo. Bien, volvemos atrás y lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a pulsar promedio y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una cantidad de datos y con control seleccionar otra cantidad de datos, que yo voy a usar esta misma, ¿verdad? Y lo haría automáticamente, sin tener que poner el punto y la coma. Y no debe salir la misma cantidad, lógicamente. Bueno, vamos a volver atrás y vamos a ver otra función. Por ejemplo, la de sumar. En la función de sumar podría hacer exactamente lo mismo. Igual sumar, y aquí sale en el desplegable, con otras tantas funciones que tienen que ver con suma, por ejemplo, suma condicional, o reemplaza el número, el texto por un texto nuevo que se ha encadenado, o bien hacer unos subtotales, en fin, muchos más funciones que tienen que ver con la suma. Por ejemplo, la suma de cuadrado o la suma de x cuadrado menos y cuadrado. Son funciones diversas que se incluyen en el apartado de sumar. Nosotros vamos a coger esta y nos vuelve a salir exactamente igual que antes. Podríamos añadirle un primer rango, que lo haríamos de esta manera,
clicar en Enter y ya lo tendríamos. Vamos a verlo de otra manera, pulsando en la función, en el botón de funciones, y clicamos en suma. Tendríamos otra vez el mismo desplegable y ahora puedo seleccionar uno, control, otro, otra vez control y nos sumaría los datos que hay en los rangos que van desde la celda C5 hasta la C8, C9 a C12 y C13 a C14. Si pulsamos Enter, por supuesto nos saldría exactamente lo mismo. Vamos a darle aquí para mostrar la fórmula para que la veáis. Vamos a ponerlo un poquito más grande y vamos a quitar estas dos columnas. Eliminar columna. Fijaros que la fórmula siempre podremos verla en la barra de fórmulas. Esta sería la suma, este sería el promedio y en este caso que hemos hecho una suma de varios intervalos o de varios rangos, lo tendríamos aquí. Y además nos resalta los rangos que se han introducido en la función. Pero también podríamos hacer algo como lo que sigue, porque podemos poner rangos, pero además podemos añadirle un número. Nosotros vamos a poner en este caso todo este conjunto de celdas, pero le vamos a añadir un punto y coma y le vamos a poner, por ejemplo, 23. Lo que va a hacer es devolver a la serie de números o celda esa suma. Entonces tendríamos 926 más 23. Vamos a ver otra función, por ejemplo, la de máximos. Pues igual, máximos, y fijaros que ya me sale el desplegable con los tipos de funciones que tengo con respecto a máximos. Vamos a coger este que nos va a devolver el valor máximo que hay en un rango de celda. Pues cogemos este y le podríamos señalar todo el rango de los datos que tenemos ya incluidos. Clicamos en Enter y ya lo tendríamos. Para seguir la rutina lo que voy a hacer es colocarme en la esquina inferior derecha y copiarlo en este otro lado. Pero fijaros que me sale un 0. Eso significa que cuando yo tenía esta fórmula estaba referido a la columna A. Pero al copiarlo en la columna siguiente, lo que ha hecho es buscar datos en la columna siguiente a la A, es decir, la B. Y en la B no hay ningún dato, por eso sale 0. Más adelante veremos qué parámetros, como pueden ser el dólar o la interrogación o el asterisco, podemos utilizar para que eso no ocurra. Pero de momento lo que vamos a hacer es poner aquí máximo y aquí lo que vamos a hacer es editar la fórmula y borrar este rango y situar el rango en el de donde hay datos. Ahí lo tendríamos. Lo mismo haríamos con el mínimo. Mínimo. Y pondríamos igual mínimo. Y nos sale otra vez el desplegable. Utilizamos el mínimo y seleccionamos el rango y aquí lo tendríamos. Atento, porque si yo ahora cambio algún valor como este, por ejemplo, de aquí, y le pongo 45, todos los datos me van a cambiar en base a ese nuevo valor. Podría poner aquí un 1 y fijaros que el valor mínimo es 1, el valor máximo lo ha cambiado. También la suma y por supuesto el promedio. También ocurre que si borro todos los datos, lo que me va a salir es 0 y en este caso me va a dar un mensaje de error porque dice que no se puede hacer una división entre 0. Lógicamente no puede contar la cantidad de valores que hay porque sería 0 y dividir entre 0 es infinito. Entonces nos saldría el valor erróneo. Bien, volvemos atrás. Pero vamos a hacer una cosa bastante interesante. Vamos a borrar todos estos datos de aquí y en esta primera celda lo que vamos a introducir números aleatorios. Para ello lo que haremos será insertar igual. Acordaros que el igual siempre es necesario para insertar una función o una fórmula. Y escribimos aleatorio. Y nos sale un desplegable donde podemos hacer dos cosas distintas. En este de aquí lo que hará será elegir un valor entre el 0 y aquel que sea menor que 1. Y este otro elegirá un valor aleatorio entre dos valores cualesquiera. Por ejemplo, vamos nosotros a elegir este y aquí vamos a seleccionar entre el 2, fijaros, punto y coma, y el siguiente, el mayor, el superior, el número superior, vamos a poner 564. Le damos a Enter y tendríamos el valor. Fijaros que ya me ha recalculado todas las fórmulas que teníamos insertadas. Si yo arrastro esta fórmula y cojo 10 números,
lo que me va a hacer es mostrar 10 números que sean cualesquiera entre los valores que yo le he dado y que vemos aquí arriba en la fórmula. Está entre el 2, o sea, nunca puede ser el 1, y el 564. Esta función es muy interesante para hacer simulaciones y además, cada vez que haya algún cambio en la hoja de cálculo, los números van a cambiar. Por ejemplo, si yo me sitúo aquí y escribo, pues, por ejemplo, un 3, fijaros que han cambiado todos los valores. Si aquí escribo una A, también me lo vuelve a cambiar. Si escribo ¿qué te digo yo? Una arroba, también me lo va a cambiar. Cada vez que haya un cambio distinto en la hoja de cálculo, va a buscar números aleatorios distintos a los que estaban con anterioridad. Bueno, volvemos atrás. Fijaros que cada vez que he clicado la tecla deshacer, me cambia los números también. Siempre los cambia. Esto de los números aleatorios también se puede configurar desde archivo, configuración de la hoja de cálculo. En cálculo vemos que hay nuevos cálculos y nos dice que puede afectar a la frecuencia con la que se actualizan las fórmulas o las funciones y pueden ser el now, today, run, and run between. En concreto, la función aleatoria que nosotros estamos utilizando es esta, es la de run between. Y podemos decirle que haga cambios, que cada vez que haya cambios, haga modificaciones o que haga cambios por cada minuto o por cambios por cada hora. Bien, nosotros vamos a salir de aquí. Vamos a añadir otra función que se suele utilizar mucho, como es la de contar. Aquí nos aparece una serie de posibilidades que tenemos en este desplegable, donde podemos utilizar una concatenación de dos valores, contar los números que existen en un rango, en un conjunto de celdas, y otros que veremos un poquito más adelante. Nosotros vamos a coger el contar. Entonces vamos a darle el rango, que sería desde esta celda a esta otra, y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Pues cuando cuente todos esos datos nos saldrá ese valor. Lo vamos a volver a pasar aquí. Otra vez nos saldría 0 porque tiene la columna B y aquí nos podríamos situar y colocar la A y la A. Enter y ya lo tendríamos. Y aquí pondríamos contar. Fijaros que a medida que voy añadiendo cosas o voy haciendo modificaciones, los números me van cambiando. Lógicamente el promedio estará en torno a la mitad de los 254. Acordaros que 564, que he elegido el 564 y el 2. El promedio estará en torno a 320 y tanto, 330 y tanto. La suma puede ser cualquiera, pero el máximo estará en torno a los 500. Y el mínimo estará por la parte más baja, que sería entre los 80 y los 150. Bien, y con esto terminamos el vídeo dedicado a la fórmula o funciones básicas.